Están con nosotros Silvina Espinosa y Maricel Barone, autoras y actrices de Cerraron sus piernas, Mujeres Patagónicas, obra de teatro que está en el barrio de La Boca y que están no estrenando, ya estrenaron, sino están presentando. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bienvenidas. Gracias. Bien, ¿todo tranqui? Sí, Todo todo ¿A bien. ustedes no les agarró el...? No, yo subte. No. Ah, bien. Sí, Vinimos vos por también. abajo. Desconocíamos lo que pasaba arriba. Por un rato está bien. Está bien. Pero Conocer. solo un rato. Bien. Y son autores y actrices de Mujeres Patagónicas, de Cerraron sus piernas, Mujeres Patagónicas. Sí. Primero como para, un poco ya nos remite por ahí lo que puede, de qué puede tratar la obra, conociendo un poco de historia, pero ¿de qué trata? ¿De qué es la obra? Bueno, está inspirada, digamos, en la rebelión de las putas de San Julián, conocidas como las pupilas de la Catalana. Este hecho ocurrió, digamos, en el contexto de la Patagonia trágica. Ujú. Y bueno, este hecho, digamos, fue relatado por Osvaldo Bayer en sus libros, incluso lo quiso, digamos, plasmar en la película de la Patagonia Rebelde, pero por cuestiones políticas no permitieron que la película termine con ese hecho. Ajá, que estaba dentro de la película, era como una de las historias que formaban parte. Exacto. Y quedó afuera. Era Quedó justo la afuera. parte donde intervenían y tomaban protagonismo las mujeres, ni más ni menos. Y si lo recuerdan, yo volví a ver La Patagonia Rebelde. El final lo termina Héctor Alterio, que es Varela, que es justamente uno de los represores, ¿no? Y uno de los que obedecía órdenes, pero también las daba para que se concreten los fusilamientos. Bien. Y bueno, nosotras dijimos, bueno, vamos a hacer aparecer estas mujeres. Entonces era un prostíbulo del Puerto San Julián, había otros prostíbulos, pero este fue el protagonista por la decisión que tomaron estas mujeres. Tomamos O sea, dos... ¿cómo, sí. qué fue, por ahí un poco, por quien no conoce la historia, Claro. ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, O sea, la historia verídica. Historia Claro. real. No la ficción. No la Sí. ficción, no la la ficción. real. En la Bien. real, digamos, en la Patagonia trágica, lo que sucedió que entre 1920 y 1921 se fusilaron a 1.500 obreros rurales, eso es lo que está oficialmente declarado, pueden ser más. Y bueno, y estas mujeres, digamos, fueron las únicas que alzaron su voz ante estos hechos. Ya que los soldados, una vez finalizados estos fusilamientos, se tenían que volver, porque muchos eran de Buenos Aires, a embarcar, y esto sucedió en el puerto de San Julián, en provincia de Santa Cruz. Y como premio iban a los prostíbulos. Y estas mujeres dijeron, no, con asesinos no. Y su forma de rebelarse era justamente estas mujeres patagónicas cerraron sus piernas, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo ficcional, esto que decía, tomamos 2 de esas 6 mujeres realmente históricas. ¿Tienen nombre? ¿Hay algo? Tienen nombre, bien. una se llama Clara, otra se llama Angélica. Los nombres son de ficción. Ah, no, ficción. pues yo- Representan a 2 de estas Ah. mujeres, pero con nombre ficción. Pero sí están los nombres históricos, que es Consuelo, Amanda, Ángela, Sí. Maud, que era una inglesa, porque no todas eran argentinas. Creo que había una de España, otra de... sí, de inglesa. España, inglesa y alguna Pero otra también lo que argentina. se supo únicamente, o que decidieron dejar que corriera esa verdad limitada, eran los nombres, nada más. Nosotras tomamos 2 nombres que nos inspiró a nosotras, y recreamos una historia de cada una, Angélica la suya, Clara la suya, y a través de estas 2 mujeres, bueno, poniendo su cuerpo y su alma, contaron esta historia, ¿no? Justamente la parte que se negó, nosotras la sacamos a la luz, y estas 2 mujeres de las 6, todas se rebelaron, quizás alguna con más dificultades que otras, son justamente las que cuentan la historia de la Patagonia trágica. Bien, ¿y cómo surge la necesidad o la necesidad o las ganas de contar justamente esta historia? ¿Se habían encontrado con algún escrito, algún informe, alguna por ahí mismo, como decían por ahí por Osvaldo Bayer, justo esto que no se contó, decir, bueno, porque siempre
hay una Motivación, no, pero hay demasiada coincidencia como para ocultar ciertas historias de mujeres a lo largo no solamente de la historia argentina, sino de la historia universal, y más justamente por ahí mujeres trabajadoras o mujeres que en huelga contra, por así decirlo, un estado represor. Ahí ¿qué es lo que las motivó por fuera de la historia? Y un poco esto de, digamos, de todo este movimiento de mujeres que se viene gestando y para reivindicar, digamos, justamente que siempre a las mujeres son las olvidadas, las que nunca parece que tienen nada que ver en todos los hechos históricos. Y bueno, nos interesaba un poco rescatar eso como por el tema de la mujer de género y también el tema, digamos, de aportar a la memoria, a lo que es, digamos, la reparación y la no repetición de estos hechos digamos, de violaciones de derechos humanos, ¿no? Nosotras nos encontramos un día en un taller de teatro y coincidimos en que queríamos escribir algo que tuviese que ver justamente con nuestra historia argentina. Y como nos interesa la política, nos interesa la historia, nos interesa todo lo que sea género, bueno, empezamos a ahondar y... Teatro. Claro, y dijimos, bueno, este es el tema que queremos, y bueno, y aparecen, bueno, no podía no aparecer, desde dos miradas femeninas, aparecen en la obra muchos temas de la mujer, desde la rebelión, la opresión, la trata de personas, o sea, hay mucho condimento en la obra, por eso la idea nuestra es hacerla caminar, la obra, más allá de los teatros, para hacer de esto un teatro post y después, bueno, post debate, ¿no? Da para mucho. Imagínense 6 mujeres en aquella época, prostitutas, o sea, doblemente marginadas, mujeres prostitutas, pobres, solas, todas. En el sur de la Patagonia, que a ver, si ahora la gente va a hacer turismo, en aquel momento era ¿no? realmente el sur del fin del mundo, y dicen que todavía Puerto San Julián es bastante desolado. Bueno, entonces fue toda una decisión de estas mujeres animarse a semejante cosa, ¿no? Sí, después de un hecho de fusilamiento, ni más ni menos de la clase obrera, si se quiere, ¿no? De alguna manera empatizar, solidarizarse con esa causa y también alzar la voz de quienes habían ya sido fusilados en absoluto, ¿no? No quedaba nadie. Ponerle la voz a esos fusilados, sí. Y cómo después fueron otra vez calladas, de alguna manera, silenciadas, ¿no? Sí, incluso en el Puerto San Julián, en el cementerio, está está la estatua de Maud, la que tumba. Es la estatua, dije yo. No, pero hay una figura de ella que claro. sería una escultura, no una estatua, ¿verdad? Una escultura, Ajá. perdón. Funciona. Funciona, más o menos la idea de Maud, que era la inglesa, porque fue la única que regresó. Pero recién yo pensaba, ¿no? A raíz de algo que vos dijiste, cómo se deja en segundo lugar a la mujer, a pesar de todas las luchas y todo lo que venimos consiguiendo, que las enfermeras de Malvinas se dieron a conocer mucho después. Y cuando salieron las primeras fotos, mucho después todavía, uno desconocía todo ese desastre que fue la decisión que se tomó sobre Malvinas. Estas mujeres estaban ahí. Sí, Claro. la historia que Estaba se ahí. quiere contar, ¿no? La historia que o sea, Exacto. ese La cierre historia del que oficial. ustedes hacen mención, Sí. como lo que quiere es busca es dar como una única forma de ver, digamos, ese hecho histórico, ¿no? Como Claro. decir, bueno, cerrarlo de esa manera únicamente con ese cierre que es muy simbólico también, ¿no? Lo recordaba la mesa con supuestamente era salvar la Patagonia y de repente salvar la Patagonia implicaba era que en la mesa de cierre, ¿no? De celebración de que habían podido cumplir con ese objetivo que ni más ni menos que sacar ese anarcosindicalismo, ¿no? Que era ni más ni menos que obreros rurales. Todo el movimiento obrero que ya se venía buscaba, gestando de antes, ¿no? que buscaba derechos mínimos, ¿no? De dignidad y de trabajo. Tal cual. Y bueno, lo simbólico de eso era que no era el problema que fueran extranjeros, porque en definitiva los que estaban en esas mesas también eran extranjeros, pero eran de otra clase. Exacto. Como bien simbólico.
Bueno, sí, este tema también de poder, el tema de las clases también es algo que, bueno, se ve plasmado, digamos, en ese conflicto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y venimos viendo, además con las columnas de historia de Pablo, que viene cada tanto a traernos las reivindicaciones de las mujeres en los hechos, en hechos históricos, Uh-huh. en hechos que implican también a la clase obrera. En todas está invisibilizado Claro. el tema de la mujer, las acciones llevadas por las mujeres. Comentaban ustedes en Malvinas, aquí en la Patagonia Trágica. No, también las primeras legisladoras o diputadas, siempre se habla un poco de, parece que la figura femenina en la política es de los 90 para acá, y bueno, en las primeras elecciones con voto femenino hubo muchas diputadas que entraron, y creo que, si mal no recuerdo, como había dicho Pablo, la siguiente vez que pudieron entrar tantas tuvo que ser con la ley de cupo. Y en ese Claro. momento, solo por el Partido Peronista Femenino pudieron ingresar tantas, y todas como militantes de base. Y hay todo eso, bueno, incluso Bueno, mucho más atrás también hay... En la obra también se la menciona a Alicia Moró, ¿no? Como una representante de una mujer valiente que empezó a hablar ella del sufragio, y que si bien su marido era una persona muy importante para la época, se dice en la obra que ella decide llevar su nombre, su apellido de soltera, y que fue la que empezó a hablar de nuestros derechos, ¿no? Y la que perdura, ¿no? Es un apellido que perdura Sí, también Que en perdura. en la Habían en nuestra varias política. de esa época, pero bueno, ella tenía su peso, ¿no? Sí. Bueno, lo que decías vos, perdóname, tu nombre no recuerdo. Pablo. Pablo. Hay un espectáculo ahora de flamenco y teatro que se llama El Mujererío, que justamente reivindica a las mujeres españolas en la guerra civil. La guerra civil porque española. también fueron... También. Invisibilizadas, sí. Claro, entonces esto, como vos decías, Nati, es universal, lamentablemente, ¿no? Sí, hay una historia hegemónica Hay y que hay seguir- una historia que es patriarcal, Sí, ¿no? hay que seguir tiene- luchando, sí, hay que sí. ser- Bueno, ahora con hay muchos que- hombres, por suerte, que apoyan también eso es Por Sí, importante. y justamente un poco viendo ahí que ustedes son autoras y actrices, pero no directoras. No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de...? Juan, ¿dónde ¿qué? está Juan? No. Juan no pudo venir. No, pero digo, nuestro querido escribir algo, pero que otra persona lo dirija. Y sí, no es fácil, pero es necesario. Querían Sí, ver otra perspectiva para... No, ver- desesperadamente o- necesitábamos un director, porque una vez terminada la obra queríamos justamente que alguien viniera y la rompiera. Claro. Porque escribirla, pensar en actuarla, pensar en hacer el personaje, bueno, iremos con Juan Palacios, que es el director, muy buen director, y la verdad que hizo una apuesta maravillosa. Hoy no pudo venir, pero espero que nos estés escuchando por lo menos. Entonces sí, fue muy necesario, y la verdad que terminó de redondear el trabajo. Sí. Quedó un producto artístico muy bonito, muy bonito. Y ahí cómo es el laburo, es Sí. el material lo tiene, lo agarra agarra el hay una director. pelea ahí entre déjame esto, no Claro, es medio difícil, pero bueno, creo que fuimos bastante generosos en ese sentido, bastante, nos entregamos. Nos entregamos, Sí, yo pero- tengo por ahí una visión en ese sentido, que fue mucho más fácil de lo que cualquiera de que afuera incluso puede pensar, porque la necesidad nuestra era muy grande, y si no, llega un momento que actuar todos los roles es Claro, Claro. no se puede. extremo, no Sí. se puede, no disfrutas ni de autora, ni de actriz, ni de... Tiene que haber una cabeza distinta. Igual, Claro. la verdad que tuvimos suerte porque el tema nuestro también era la parte ideológica. Se iba a compartir la parte ideológica que le queremos dar a la obra, digamos, qué íbamos a hacer con esta obra, porque no nos interesaba mucho ponerle, no sé, por decirte algo, hacerlo en un teatro muy, muy importante, sino justamente concientizar con esto. Y bueno, trabajarla de otra mirada, ¿no? Que es esto, de reivindicar la lucha de las mujeres y bueno, todo este tema de las injusticias, ¿no? Así que bueno, con él tuvimos mucha coincidencia en eso. Sí, aparece el amor también en la obra. Sí, Así aparecen que muchos bueno, temas. una mirada muy femenina tienen, realmente, sí.
sí. Ahí también hay entre los dos personajes, como hay cierto, digamos, miradas diferentes. Una es por ahí más consciente a nivel social y la otra como que tiene otros temitas. Sí, vienen de distintas historias, con Y- distintos y- condicionamientos. Y a la hora de la escritura se sumó algo que no sea por ahí, o algún tema o algún elemento que no haya sido o de la historia original, sino por ahí de estos últimos tiempos o del momento en el que estaban transitando. Por ejemplo, hay mucho sobre... Y en el texto, por ahí encontrás algunas frasecitas que no son de la época, pero que bueno, no te la vamos a decir No. ahora. Lo que Hay pasa que es ir a que ver la no, obra. en realidad Apúrala. no hizo falta agregar nada porque la obra es muy, muy contemporánea, lamentablemente. Sí. Contando algo que pasó entre el 19 y el 21 y es muy contemporánea. Porque arranca, digamos, en 1919 y hacemos mención con el tema de la Semana Trágica, Claro. porque una de los personajes viaja de Buenos Aires a Santa Cruz, que se reencuentra con su compañera, que ellas se criaron juntas en un orfanato de Buenos Aires. Entonces se reencuentran después de muchos años en el puerto de Santa Cruz. Y bueno, En ahí, el digamos, ámbito de la prostitución, Claro. nada Claro. más que bueno, un espacio más reducido y poco se conocía además poco se conocía en San Julián lo que pasaba en Buenos Aires y en Buenos Aires poco se conocía lo que pasaba en San Julián porque a ninguno le convenía. Sí, Claro. sí. O sea, ¿viste? Todos iban al sur y mientras tanto aparecían los ingleses, los franceses, por eso digo que es muy contemporánea, comprando tierras, etcétera, etcétera, llevándose niñas. Sí, 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 sí. contemporáneo. Es un poco la historia, ¿no? Esperemos Que se mejor. repite. Sí. Sí. Pues estaban la estrenaron, ¿dónde están? ¿En qué teatro? ¿En qué espacio? La estrenamos en un lugar muy lindo que se llama Querida Elena, que queda en la calle Pi Margal 1124. Eso es casi Avenida Los Patricios. Hmm. Ujú. Y bueno, es un lugar que tiene sala de arte, es muy lindo, es una casona y tiene todo un patio y al fondo tenemos la sala de teatro, donde Juan hizo una puesta en escena que está muy buena porque se utiliza todo el espacio, ¿no? Sí, sí. Ajá. El espacio está muy bien Ca- utilizado el- y la casa es preciosa. Y la Es estrenamos. justo para esta obra. Sí, Sí, Eh, es la justo puesta- para esta obra. Sí, la vamos a ir paseando donde podamos, donde querramos, donde se dé y además, sobre todo si son espacios donde uno puede aportar un granito de arena y qué es lo que nosotras queremos hacer. Y dentro, Claro, del, distancia. dentro del teatro independiente, ¿cómo es este circuito que sea? ¿Es más simple que por ahí un teatro o por un circuito de teatro más comercial? ¿Se hace difícil? O sea, es Esto más es teatro boca a boca. independiente. Hay como cada vez hay más distancia entre lo que es un Claro. teatro, porque económicamente esto lo decide. Mm. Muy distinto es la circularidad, o el camino del teatro comercial al teatro independiente. Entonces, bueno, hay muchas Sí. lindas salas de teatro independiente. Claro, son diferentes los presupuestos quizás, pero Sí. hay muchísimas salas y hay Muchísimo muchísima bueno, oferta y también. buenas cosas se ven realmente. Y después, bueno, por supuesto tenemos la fantasía. ¿Querés contarlo vos? No, nosotras nuestra, digamos, mayor ambición es ir al puerto de San Julián, donde ocurrieron los hechos, a poder Ajá. llevar la obra. Esa es nuestra mayor... ¿Qué hay allá como que haya quedado de ese Se tiempo? conmemora. Claro. ¿No? ¿Hay algo que quedó, Sí. alguna Está estructura? la comisaría donde fueron alojadas, digamos, porque estas prostitutas, cuando se rebelaron, que ellas se defendieron con palos y escoba para que no entren los soldados, bueno, fueron llevadas a la comisaría del puerto San Julián, golpeadas, torturadas y después exiliadas hacia el sur de la Patagonia. Por eso después de muchos años volvió Mau, que es la inglesa. Ajá. Bueno, Y bueno, está la ahí casa de- está la Ah, casa está la casa. también, está la casa, que nos Sí. mandaron hace poco, estuvimos en otra radio y un oyente nos mandó la foto. Un oyente de San Julián Mirá. nos mandó una foto y está la casa de ellas. Sí. Es muy impresionante Qué verla. ¿Que está, Sí. la casa está como restaurada para otra No, cosa No, o sigue siendo se algo ve que la privado? conservan, porque Ah. si no te Claro. imaginas, Ajá. pero bueno, se conmemora en febrero
Todos los 17 de febrero se conmemora, digamos, este hecho de las putas de San Julián. Y también en diciembre hay una conmemoración de los fusilamientos, que también se hace ahí en Santa Cruz, no sé si en el puerto exactamente, pero también. Incluso Hijos estuvo hace unos años en la conmemoración. Sí. Mira, y tienen como planeada, si para este febrero, tienen No algo sabemos todavía. preparado. Esperamos poder tender los puentes también para que Sí, se Por dé a eso lo conocer decimos, esto. que a veces que aparece algún puedan- padrino o puedan- algo. Porque Tal hasta ahora cual. son las ganas, nada más. Claro. Esto es teatro independiente. No sé si Sí, lo la dijimos. voluntad del teatro independiente, ¿no? Y Sí. la creatividad, la inspiración puesta al servicio y de, es un de trabajito de transformar. hormiga, te comunicas con esta persona, este con este, linkeas, buscas, googleas, bueno, acá está la experta. Pero si hay alguien que nos pueda allanar el camino, no le vamos a decir que no. Excelente. Y están entonces, durante el mes de noviembre, están... Ahora tenemos la última función. ¿Tienen la Es- última? Sí. Ahora Esa- tienen la última. sí, Y entonces el el año que 15. viene se buscará un nuevo espacio para seguir ahí. Estamos mostrándola. el año que viene en mayo. Bien. En mayo ya- vamos ya a tienen volver lugarcito, a, ¿no? sí, a Querida Elena los viernes. en vez de los Perfecto. Viernes 20 y 30. Son Buenísimo. 5 viernes que tiene en mayo. Bueno. Bien, pero ahora 15 de noviembre Sí. La última función. en Pimargal, Pimargal, 1124. 1124. El barrio de la Ahí en el Boca barrio de y- la Boca, ahí en el límite con. Molina con Zona, Barracas. hay lugar para estacionar, hay mucha luz, no tienen excusa. No Hay hay vinito excusa. a la entrada. Bien. Divine. La casa es para recorrer, es muy, muy bella, muy bella. Y la verdad que nos va bien, incluso para el 15 hay mucho vendido. Qué bueno, Si qué le bueno. quiere engancharse, Sí. Últimas localidades. Sí, y también Últimas quienes, localidades. quienes quieran llevarse la propuesta, ¿no? A algún otro espacio, también Sí, está bueno desde y ya. estamos trabajando por eso. buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, Maricel, Silvina, les agradecemos que hayan venido, un poco también eso, están buenas estas obras de teatro donde se muestra un poco la historia, y para nosotros que se muestre un poco la historia del movimiento obrero también tiene ese plus, más ahora en estos tiempos y más desde distintos lugares de lucha y más en por ahí un suceso, una lucha obrera que no solamente la Patagonia Trágica se invisibilizó, sino también la de San Julián, así que bueno, Sí. les agradecemos. No, No, gracias al a ustedes. contrario, gracias a ustedes. Muy Gracias buen por momento, venir. gracias.